alabamos en esta mañana, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres todopoderoso, porque siendo el Rey del universo, a ti te plació, Señor, poner tu mirada sobre este pueblo, que no lo merece, Señor, pero en tu infinita, grande misericordia y tu sublime gracia, Señor, nos has escogido. No por algo bueno en nosotros, sino por tu infinita gracia, Señor. Gracias te damos y en esta oportunidad te pido, Señor, que nos ayudes a disponer nuestro corazón para recibir esta palabra, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo quitando cualquier tipo de distracción que pueda estar presente en la mente de alguno de nosotros. Que nos ayude, Señor, a entender cada una de las diferentes porciones de tu Escritura que se estarán hablando en esta mañana. Úsame, Señor, para hablar tu palabra con denuedo. Sea tu Espíritu Santo quebrantando los diferentes corazones, Señor. Si hay algún corazón presente, como aquel corazón que tipifica el valle de los huesos secos, Señor, sea tu Espíritu Santo trayendo esa vida, Señor, a esas personas. Pues reconocemos, Señor, que cada uno de nosotros que hoy en día te pertenecemos, un día nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú, Señor, nos has salvado, has vivificado nuestro espíritu y por eso te alabamos y te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden salir los niños, los jóvenes, adolescentes, mayores de 15 años. El salón a mi izquierda es donde se están llevando a cabo las clases. Y saluda a su hermano, hermana, antes de que se siente, hermano. Gloria sea a nuestro Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo acerca de la obra salvadora del Espíritu, la segunda parte. La semana pasada estuvimos viendo una porción de enseñanzas, hermanos, en lo que refiere a esta obra salvadora que el Espíritu Santo lleva en la vida de la gente, y hoy en día vamos a estar viendo la segunda parte. Una gran porción de los cantos que nuestros hermanos estuvieron guiándonos a cada uno de nosotros hablan precisamente acerca de eso, de la obra salvadora que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz, pero también a la vez, hermanos, lo que se espera en la vida de cada uno de nosotros. El predicador Spurgeon usó una analogía en sus sermones para ilustrar la gran verdad que estaremos aprendiendo en el día de hoy. La ilustración es la siguiente. Si en una habitación nosotros fuésemos a poner una charola con los alimentos más suculentos que nos podamos imaginar, y en otra charola en el mismo cuarto ponemos otros alimentos, pero ese segundo tipo de alimento son alimentos podridos, a lo mismo acompañados de basura. Si en esa misma habitación fuésemos a poner un cerdo, el cerdo inmediatamente se va a ir a la charola con los alimentos podridos que están acompañados de basura. ¿Por qué? Porque es la naturaleza del cerdo. Eso es lo que le gusta. Ahora, si por arte de magia ese cerdo fuese transformado en un ser humano, el momento que él se encuentre con su cara metida en la basura, siendo ahora ya humano, no solamente generaría asco en sí, sino que se llenaría de vergüenza. Apartaría su cara de toda esa inmundicia, basura, y si hubiese hambre en él, ahora, en su nueva naturaleza, se dirigiría a los alimentos más suculentos. ¿Por qué? Porque ya no es un cerdo, ahora es un ser humano. Sé que esta ilustración ofenderá a más de uno, hermanos, pero esa analogía acaba de describir la conversión verdadera en la vida del creyente. Cuando nuestro Señor Jesucristo
ilustró la parábola del hijo pródigo, los judíos que estuvieron presentes fueron mucho más ofendidos que cualquiera de nosotros. Pues ellos, al escuchar que el hijo menor no solamente le pidió a su herencia al padre, eso era lo peor, hermanos, dentro de la cultura judía, sino que una vez que obtuvo ese dinero, fue y lo malgastó en prostitutas, terminó deseando las algarrobas que comían los mismos cerdos. El comportamiento del hijo menor, hermanos, nos muestra los lamentables deseos que radican en el corazón de cada pecador no regenerado, y a la vez nos muestra de una manera gráfica, hermanos, la desesperada realidad que cada persona vive que se encuentra en este estado, y de la misma forma la realidad en la que cada verdadero creyente, en un dado caso, nos encontrábamos cada uno de nosotros. El hombre que ha nacido de nuevo, hermanos, tiene una nueva identidad. Es una nueva persona con diferentes deseos. Ahora ya no podemos permanecer con nuestra cara metida en la porquería del pecado. En la nueva naturaleza nos genera asco. A la vez amamos la verdad y la justicia. Es a la vez, hermanos, la diferencia radical que continúa presentando Pablo en Romanos capítulo 8, como lo hemos estado leyendo a lo largo de estas semanas. Leemos desde el versículo 1 para continuar la línea del contexto. Dice el versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pongamos atención a los próximos versículos. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿cómo dice, hermanos? No pueden agradar a Dios. En esta naturaleza es simplemente imposible que puedan agradar a Dios. La semana pasada estuvimos aprendiendo la primera parte de esta enseñanza de la obra salvadora por parte del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Aprendimos, hermanos, que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando nosotros creemos en el verdadero evangelio, somos bautizados y a la vez recibimos el sello de su Santo Espíritu. Una de estas obras, hermanos, tiene que ver con una secuencia de eventos en la vida del creyente, y en esta oportunidad, hermanos, continuando sobre esa misma línea, vamos a estar viendo 2 puntos más referente a la obra salvadora del Espíritu Santo en la vida del creyente. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar viendo específicamente la regeneración y santificación. Comenzando con la primera, que es la regeneración. Aunque no lo mencioné por palabra, hermanos, la regeneración se tocó de una manera breve e indirecta la semana pasada, pues la regeneración, hermanos, tiene que ver con la transformación y la nueva vida que este creyente ahora tiene en Cristo. Antes estábamos muertos, no teníamos la habilidad de buscar lo bueno, lo santo, sino que nuestra naturaleza previa y caída, nuestro enfoque era tener nuestra cara metida en las porquerías del pecado. Por todo el Nuevo Testamento, hermanos, nos encontramos por lo menos 4 frases o imágenes verbales que apuntan directamente a lo que tiene que ver con la regeneración. Encontramos, por ejemplo, nacimiento espiritual, purificación espiritual, creación espiritual y resurrección espiritual. Cada una de estas frases, hermanos, o imágenes verbales apuntan a lo que viene siendo la regeneración. Y para que no haya confusión, a lo largo de esta porción voy a usar esa frase
pero teniendo en cuenta que todas estas cosas son lo mismo, es la regeneración. Una de las interacciones más claras que la Escritura nos revela sobre este tema es aquella conversación que nuestro Señor Jesucristo tenía con aquel hombre llamado Nicodemo. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, para ver un poco más acerca de esta interacción. Y el tema principal que está tocando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la regeneración. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que, ¿cómo dice, hermanos? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En esta conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con Nicodemo, le está hablando, explicando acerca de dos nacimientos, uno natural y uno espiritual, que es la regeneración, de lo que estaremos aprendiendo el día de hoy. Cada ser humano experimenta el primer nacimiento, pero lamentablemente, hermanos, muy pocos experimentan el segundo. Nicodemo, un poco confundido, juntó ambas ilustraciones y se preguntó cómo él, ya siendo un hombre viejo, podía acaso entrar en el vientre de su madre para volver a nacer. Y veamos una vez más la respuesta por parte de nuestro Señor Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu. Está hablando de un nuevo nacimiento por parte del Espíritu. El que no experimente eso no puede, es imposible entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nos damos cuenta, hermanos, el lenguaje que está usando Pablo en Romanos capítulo 8 es el mismo lenguaje que nuestro Señor Jesús está usando en esta conversación con Nicodemo. Porque Romanos 8:5, hermanos, está describiendo exactamente lo mismo. Dice Pablo: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, carne es, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Jesús habla de dos nacimientos, uno en la carne, el otro en el Espíritu. El apóstol Pablo habla de dos tipos de personas. Unos son de la carne y como son de la carne se ocupan en la misma carne, pero los otros son del Espíritu y se ocupan del mismo Espíritu. Al igual que la parábola del hijo pródigo y la ilustración de Spurgeon, hermanos, describen de una manera clara la naturaleza caída. Los de la carne aman lo impuro. Los de la carne se ocupan a todo lo que es contrario a Dios mismo. Los que son del Espíritu, por parte de la nueva naturaleza que tienen, no pueden, es imposible que permanezcan en ese mismo estado. Tanto Jesús como Pablo, hermanos, están describiendo y hablando de dos tipos de criaturas completamente diferentes, completamente opuestas. Las similitudes entre ambas son meramente estéticas y en lo más mínimo. Cuando una persona cree el evangelio verdaderamente y se arrepiente, esa persona es regenerada al mismo tiempo que es bautizada y sellada por el Espíritu. Y la regeneración, querido hermano, no es un simple cambio superficial. No es un simple cambio de ciertos hábitos en la vida del creyente. La regeneración, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, es la transformación completa de un tipo de criatura muerta a otro tipo de criatura que ahora tiene una nueva y completa identidad. Hermanos,
No hemos sido reformados, no hemos sido rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación viviendo en permanente unión con Cristo. Y en unos momentos vamos a ver un poco más acerca de las evidencias. Pero el versículo más claro, hermanos, que habla acerca de esta transformación radical es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. En el cual dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los cristianos, hermanos, somos nuevas criaturas desde nuestro interior. El Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida al mismo tiempo que nos ha regenerado, transformado, cambiando por completo nuestra identidad previa que se complacía en el pecado. Y era completamente normal, hermanos, tener nuestra cara metida en la porquería del pecado. Pero esta nueva criatura se deleita en hacer la voluntad del Padre. Esa, queridos hermanos, es la obra de regeneración en la vida del creyente. Y fuera de la regeneración que habla Jesús y la misma que habla Pablo, hermanos, es imposible entrar en la presencia de Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo enfatiza que para poder ver o entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, hermanos, es imposible que entre al reino de los cielos. El nacimiento físico nos equipa para esta tierra, pero el nacimiento espiritual, hermanos, nos prepara para el cielo. Y fuera de ese nuevo nacimiento, fuera de esa regeneración, hermanos, es imposible que una persona entre. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta si nosotros hemos sido regenerados? Espero que al poner un poco de atención a las ilustraciones que acabo de compartir nos dé una clara idea a un nivel personal, el tipo de persona que somos. Pero les quiero compartir, hermanos, una de las evidencias más claras que va completamente apegada a las ilustraciones que acabo de compartir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de nuestro Dios: todo aquel que es nacido de Dios, ¿cómo dice, hermanos? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Esta persona que ha sido regenerada no practica el pecado, porque la simiente, la naturaleza, la identidad de Dios ahora permanece en nosotros. Ya no somos la misma criatura que antes éramos, muertos en vuestros delitos y pecados. Aquel deseo que teníamos para el pecado, de tal manera que nos complacíamos en él, es cosa del pasado. Ya no es parte de nuestra nueva naturaleza. Es importante notar, hermanos, que la palabra que usa aquí Juan es practica, lo cual habla de una costumbre constante en la vida del creyente. La palabra original, poieo, tiene otras connotaciones, hermanos. Por ejemplo, es la misma palabra que se usó en Hebreos capítulo 11, versículo 28, donde dice la palabra de Dios que por la fe celebró, poieo, la Pascua y la aspersión de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Es decir, los que han nacido de nuevo, hermanos, no practican el pecado. Los que han nacido de nuevo no se complacen en el pecado. Los que han nacido de nuevo no celebran el pecado, sino todo lo contrario. La semana pasada mencioné, hermanos, referente a la salvación, de que no es una obra del hombre. Es una obra que de principio a fin se atribuye a nuestro Dios, como la misma palabra de Dios lo presenta. Por lo tal, hermanos, como no hemos hecho nada para recibirla, no podemos hacer nada para perderla. Y para los que se pregunten, entonces, ¿eso significa que una vez salvo, siempre salvo? Eso es cierto. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios es lo que nos enseña. En las manos de Dios nadie nos puede arrebatar.
La vida que Cristo nos ha dado es eterna, no temporal. Y ahora alguien puede preguntarse, entonces, ¿eso significa que una vez yo siendo salvo puedo ir a vivir como el mundo vive? Si esa pregunta pasa por nuestra mente, hermanos, no hemos entendido lo más elemental del Evangelio. Porque una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo en su nueva naturaleza, en su nueva identidad, es imposible que viva como vivía antes. En la ilustración que le compartí, hermanos, no es un cambio en ciertos aspectos de su vida, es un cambio radical. Hemos sido regenerados. El viejo hombre que era muerto ahora es vivificado por el mismo Espíritu de Dios que vive dentro de cada uno de nosotros. Y como parte de esta nueva identidad, hermanos, el pecado ahora se convierte en algo completamente contrario a nuestra nueva identidad. Lo cual significa, hermanos, que ahora el pecado ya no lo vemos con los ojos de la vieja identidad. Porque, queridos hermanos, las personas muertas en sus delitos y pecados ven el pecado como algo completamente normal. ¿Por qué? Porque es dentro de su propia naturaleza. Ven todo lo que Dios aborrece como algo que es completamente aceptable. Pero el momento que el Espíritu Santo de Dios nos regenera, ahora vemos el pecado de Dios, pero con los ojos del regenerado, de la nueva persona. Y como los vemos con esos nuevos ojos de la nueva persona, los vemos con los mismos ojos de aquel que nos ha dado la nueva identidad, lo cual significa que no nos podemos complacer en él. Lo aborrecemos. Es imposible que vivamos con nuestra cara metida en el pecado. Si una persona vive en pecado, si una persona vive como el mundo, es porque simplemente, hermanos, no ha sido regenerada. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que X hermano y X hermana, siendo cristiano, ahora viva como el mundo? Querido hermano, eso es imposible. Esa persona pensó ser algo que verdaderamente no era. Porque aquel que ha nacido de nuevo no se complace, no vive conforme a la carne. Y no importa que se haga llamar cristiano, pastor, apóstol, serafín o querubín, es una persona que no ha nacido de nuevo. Es una persona que continúa muerta en sus delitos y pecados. Pero ahora, querido hermano, usted puede decir, pero hermano, yo todavía peco. Querido hermano, yo también. Todos los días, desafortunadamente. Pero no solo yo, sino cada uno de ustedes. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cómo está eso? ¿Cómo es que la palabra de Dios nos enseña entonces que el que ha nacido de nuevo, el que es parte de esta nueva regeneración, no practica el pecado? Pero Primera de Juan 1:8 nos enseña que todos tenemos pecado. ¿Cuál es la diferencia entonces? Hay dos diferencias primordiales, querido hermano. La primera es que el verdadero cristiano no practica el pecado, no vive en pecado. Podemos tropezar, querido hermano, pero no podemos permanecer en el pecado. Pero la segunda diferencia es que, como ya lo mencioné, vemos el pecado con los ojos regenerados, entendiendo que Dios mismo lo aborrece. Y como Dios lo aborrece y la nueva identidad es conforme a la identidad de Dios, yo de la misma forma lo aborrezco. Y cuando le fallo a mi Señor, hay un dolor interno que no me permite continuar sin que antes me ponga a cuentas con mi Dios. En esta nueva naturaleza, querido hermano, ahora se encuentra una lucha interna con nuestros propios deseos pecaminosos y carnales. Pero por la misma razón de que ya no somos esclavos de la carne. Y la razón del por qué, hermanos, es porque aunque somos nuevas criaturas regeneradas con una nueva identidad, cada verdadero cristiano, hermanos, comparte un gran problema. Cada uno de nosotros, hermanos. Si Dios ya nos ha regenerado, si Dios ya nos ha salvado, si Dios ya nos ha bautizado y sellado con su mismo espíritu, cada uno de nosotros compartimos un gran, grave problema. ¿Cuál es este grave problema? Acompáñame a Romanos capítulo 7, versículo 25. Romanos
capítulo 7, versículo 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley con la que se encontró el apóstol Pablo? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Querido hermano, aún en esta nueva identidad que cada persona regenerada, cada persona que ha nacido de nuevo, compartimos, y es que todavía hay un mal dentro de cada uno de nosotros. Y este mal que radica en cada uno de nosotros, querido hermano, frecuentemente se quiere rebelar en contra de la voluntad de Dios. Pero la misma lucha interna, hermanos, puede ser la más clara evidencia de que ha sido una persona que ha nacido de nuevo. Porque una persona muerta no puede ver esa lucha interna, sino que simplemente en su naturaleza aún muerta y caída está completamente entregada al pecado. Pero esta nueva identidad ahora tiene muy en mente esa lucha interna. Y es esa lucha, hermano, la que puede ser la evidencia más clara de que le pertenecemos a Cristo. Muy acertadamente dijo el puritano John Owen: si estás luchando contra el pecado, estás vivo. Pero si el pecado te gobierna, estás muerto, por muy vivo que te sientas. Queridos hermanos, la doctrina de la regeneración es fundamental para entender lo que significa la verdadera salvación en la vida del creyente. Fuera de la regeneración, hermanos, la doctrina de la salvación quedaría incompleta. Porque lamentablemente, como lo mencioné, mucha gente hoy en día, hermanos, atribuye a una nueva identidad, a una simple experiencia que se limitó por unos minutos, unas horas o incluso por un fin de semana. Pero cuando una persona verdaderamente se arrepiente y cree lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros, la palabra de Dios nos enseña que cada una de esas personas son regeneradas. Hemos nacido de nuevo. Esta nueva identidad, querido hermano, es completamente contraria a la identidad previa que cada uno de nosotros nos encontrábamos. Ahora tenemos una lucha presente. Ahora vemos el pecado con diferentes ojos. Y por el hecho de que continuamos en este cuerpo caído, hermanos, que no solamente se va desgastando a lo largo del tiempo, sino que continuamente, hermanos, quiere satisfacer las obras de la carne. Y es así como quiero entrar en la segunda porción de la obra salvadora del Espíritu que les compartía, que tiene que ver con la santificación. Porque, querido hermano, del momento que Dios regenera a cada uno de los elegidos, a cada uno de los que son de su pueblo, de ese punto, hermanos, hasta que nos presentemos delante de la presencia de Dios, la obra de santificación, hermanos, se va a llevar a cabo en la vida de nosotros. No hay persona, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, no hay persona alguna, hermanos, que haya sido regenerada y que no esté siendo santificada en este tiempo. Lo cual significa que si yo no me estoy santificando, es una bandera roja de que posiblemente no he sido regenerado. Porque, querido hermano, cuando el Espíritu Santo nos bautiza, nos une, ahora lleva a cabo esta función en la vida del creyente, desde el momento en que nos toma hasta que nos presenta delante de Cristo como su esposa, sin mancha y sin arruga. Es por eso, hermanos, que Romanos capítulo 1, versículo 4, presenta la palabra como un verbo y no como un adjetivo, hablando del Espíritu Santo. Vean lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios que fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero ¿cómo dice la segunda parte? Según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo presenta como un verbo, hermanos. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo genera santidad en todo aquel en el que habita. Es imposible, hermanos, que el Espíritu Santo more en la vida de una persona y que esa persona no se esté santificando. Es simplemente imposible. Y es ahí, hermanos, donde comenzamos a ver verdaderamente, bíblicamente, las evidencias de una persona en cuyo cuerpo habita el Espíritu Santo. La marca distintiva de que el Espíritu Santo mora en nosotros no es alguna experiencia de una emoción que tuve por 5, 20, 30 minutos. La obra más distintiva de que el Espíritu Santo mora dentro de mí es que me estoy santificando. Porque es el fruto principal, queridos hermanos, que el Espíritu Santo genera dentro de nosotros. Ahora, es posible que haya hermanos presentes que no conozcan detalladamente qué es lo que viene siendo la santificación. La palabra en sí, hermanos, significa separación. Significa aquellos que han sido separados por Dios y para Dios. A la vez se aplica, hermanos, que en la santificación, como parte de su misma definición, nos apartamos de todo lo que es impuro y a la vez nos acercamos a todo lo que es puro. Todo esto pasa, hermanos, automáticamente, pues lo puro y lo impuro están en completamente lados opuestos. Lo cual significa que si a mi mano derecha tengo lo impuro y acá lo puro, conforme más me alejo de lo impuro, más me acerco a lo puro. Entre más me acerco a lo puro, más me voy alejando de lo impuro. Esa es la obra, querido hermano, de regeneración y santificación en la vida del creyente. Si analizamos por un minuto nuestra propia vida, ¿qué tan alejados hoy en día nosotros estamos de lo impuro comparado con cuando nosotros creemos haber sido regenerados? Porque, querido hermano, la santificación en la vida del creyente es constante. No se limita, hermanos, a un día o un fin de semana. Y la misma palabra nos enseña, hermanos, que no hay persona, escuchen bien, no hay persona, hermanos, que vaya a estar en la presencia de Dios que no sea santa. Hebreos capítulo 12, versículo 14 claramente nos enseña: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Una persona que no ha sido regenerada no puede ver al Señor. Y esa santificación, hermanos, es continua y progresiva. Y como lo mencioné, no se limita a un día, a un fin de semana, a un mes. Como incluso ya viene en este próximo mes, Semana Santa. Muchos se abstendrán de comer carne pensando que al hacerlo no van a pecar. No importa que sean unos mentirosos, ladrones, adúlteros, maldicientes, burladores, idólatras. Mientras no coman carne, están muy tranquilos. ¿Por qué? Es tan grande la tiniebla que radica en ellos y la mortandad que no se han dado cuenta. Pero la santificación que el Espíritu Santo genera en la vida del creyente, querido hermano, es continua. Y tenlo por seguro que ese trabajo se va a llevar a cabo hasta que Cristo nos llame a cada uno de nosotros delante de su presencia. Y es por la misma santidad que le podremos ver. Es por la nueva identidad que podemos entrar delante de su presencia, como Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Queridos hermanos, si no hemos nacido de nuevo, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y esta santificación que el Espíritu Santo lleva en la vida de nosotros, hermanos, nos ayuda a apartarnos de todo lo que es pecado y no solamente de lo que nosotros consideramos pecado. Quiero aclarar eso. El Espíritu Santo que nos ha regenerado nos va a ayudar a apartarnos de todo lo que es pecado y no solamente lo que nosotros consideramos que es pecado.
Enfatizo esta parte, hermanos, porque muchas veces somos muy cuidadosos de apartarnos de todas aquellas cosas que nosotros consideramos pecado. Pero nos olvidamos por completo de una gran lista de prácticas que lamentablemente se continúan llevando en la vida del creyente, pero simplemente no lo hemos visto con los mismos ojos de Dios y entendido que Dios mismo lo aborrece. Hay personas que pueden considerar el robar un pecado, pero están completamente cómodos o cómodas chismeando todos los días. Querido hermano, Dios aborrece esto al igual que el otro. Y la persona que está siendo santificada debe de ver la gran lista de pecados que la palabra de Dios nos enseña con los ojos de Dios. Si Dios lo llama pecado, es pecado, no importa que todo el mundo lo vea como algo que es bueno. Y de la misma forma, si Dios lo llama como algo santo, puro, eso es lo que es, hermano, no importa que el mundo lo vea de una manera desagradable. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, debe de ser dictada por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y no por las normas que están siendo establecidas alrededor de nosotros. Querido hermano, tú estás muy cómodo, muy contento con ciertos pecados que tú practicas, que la palabra de Dios claramente menciona y describe como pecado. Porque cada una de esas cosas, querido hermano, Dios aborrece. Y la obra de santificación del Espíritu en la vida de nosotros es que tú y yo, querido hermano, nos apartemos de todo eso que Dios aborrece. Incluso, querido hermano, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, la obra principal por parte de Dios en la vida del creyente, del ya regenerado, es precisamente eso, santificarnos. Si tú te habías preguntado, querido hermano, ¿cuál es la obra de Dios para ti? Es esa, que te santifiques. No es cumplir tus sueños, no es cumplir cada uno de tus anhelos, es santificarte para que te parezcas más a Cristo cada vez más. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Lamentablemente son mensajes que cada vez aparentemente se van olvidando más de los púlpitos y cada vez va cambiando más el mensaje para acoplarse a lo que la gente quiere. Pero a mí y a nosotros no nos debería de importar lo que la gente quiere, nos debería importar qué es lo que Dios quiere de mí. Y Dios quiere que te santifiques, querido hermano. Si le perteneces, si has nacido de nuevo, si Dios te ha regenerado, Dios espera que te santifiques. El mensaje no ha cambiado, querido hermano, desde la misma ley fue lo mismo que Dios le dijo a su pueblo en Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que me seáis míos. Para eso Dios nos ha salvado. Para eso Dios nos ha librado de la condenación eterna, tener un pueblo santo que le pertenezca a Él y como lo vemos repetidamente, que sea distinta a las demás naciones, que sea un pueblo distinto a los demás pueblos. Querido hermano, ¿hay diferencia palpable en tu vida de aquellas personas que viven en este mundo? Porque si tu caminar es igual a las personas de este mundo, querido hermano, permíteme compartirte la grave y mal noticia que muy posiblemente no has sido regenerado. Y si tú fueses a partir de esta tierra, en esta noche, con esa gran deuda de tus pecados sobre tu propia cabeza, despertarías en el mismo infierno. Querido hermano, es necesario que comencemos a ver las evidencias escriturales que la palabra de Dios presenta en cuanto a todas aquellas personas que Dios ha escogido. La persona que ha sido regenerada, hermanos, se santifica en todo lugar, no solamente en aquellos lugares donde nos ven. De hecho, hermanos, primordialmente donde nadie más que solamente Dios nos ve. Es ahí donde verdaderamente demostramos qué tipo de personas somos. Posiblemente,
queramos llevar a cabo una práctica como los fariseos y los escribas, que cuando se presentaban delante de las gentes procuraban presentarse las personas más limpias, más puras, más santas, pero donde nadie les veía no les importaba. Jesucristo les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque por fuera se presentan muy buenos, pero por dentro están llenos de mortandad, están muertos. La persona que ha sido regenerada en su nueva criatura se continúa santificando. Y querido hermano, en ciertas ocasiones ese proceso de santificación va a ser doloroso. En ciertas ocasiones, hermanos, vamos a tropezar. Por manifestar el carácter santo de Cristo, hermanos, en ciertas ocasiones vas a ser causa de burla, vas a ser causa de vituperio e incluso, hermanos, persecución, como hermanos nuestros hoy en día, 2023, están sufriendo en diferentes partes del mundo. Ser cristiano verdadero, hermanos, en diferentes partes del mundo les está costando verdaderamente. Y es ahí, hermanos, donde se manifiesta verdaderamente los que son cristianos y los que no son. Porque si somos sinceros, hermanos, en los Estados Unidos es muy fácil exclamar que nosotros somos cristianos, porque no hay ningún precio a pagar. Pero preguntémosle a hermanos nuestros en Corea del Norte, en China, en Irak, en Irán, ¿cuánto les ha costado el públicamente profesar su fe? Los están persiguiendo, hermanos. Ellos no se pueden reunir como nosotros. Ellos están siendo asesinados por causa de su fe. Porque tenlo por seguro, entre más te parezcas a Cristo en su santidad, más recibirás el trato que Cristo recibió por parte de este mundo. Hermano, a Cristo el mundo no lo aceptó. El mundo no celebró la venida de Cristo. El mismo mundo en el que tú y yo vivimos, hermano, rechazó a Cristo, lo vituperó y finalmente lo crucificó. ¿Cómo nosotros entonces esperamos representar al mismo Cristo, pero recibir un trato diferente nosotros en esta tierra? Es simplemente contrario, hermanos. Bien dijo el predicador Leonard Ravenhill que si Jesús hubiese predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy en día, nunca lo hubiesen crucificado. Si Jesús, querido hermano, predicase el mismo mensaje que hoy en día predica, fuese aceptado por los romanos, los judíos lo hubieran ver abrazado. Pero eso no es por lo que vino Cristo a esta tierra. Cuando el reino de nuestro Señor Jesucristo se estableció, Jesucristo vino a predicar ese reino que es completamente contrario a este mundo. Y todos aquellos que nacen de nuevo, todos aquellos que son regenerados, como son parte de este mismo reino, viven conforme al nuevo reino, no conforme a la identidad de antes de esta tierra, que estaba en un proceso de mortandad. No importa lo que te cueste, querido hermano, si tú has sufrido alguna de estas cosas, son parte del paquete. Nuestro Señor Jesucristo claramente, repetidamente nos enseñó el precio que es necesario a pagar. Uno de sus siervos dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero no importa, querido hermano, qué tanto nosotros podamos padecer por verdaderamente vivir como Cristo revela en su palabra que se espera de nosotros, con la ayuda del mismo Espíritu Santo que vive en nosotros, continúa esforzándote, hermano. Con la misma ayuda del Espíritu Santo, continúa apartándote del pecado. Con la misma ayuda del Espíritu Santo, continúa generando ese mismo carácter conforme al carácter de Cristo, pero descansa, hermano, en la siguiente promesa divina que la palabra de Dios nos enseña. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cómo dice, hermanos? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Querido hermano, todos aquellos que le pertenecen a Cristo, todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que han nacido de nuevo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: estén persuadidos de esto, el que comenzó en ustedes la obra, el que los regeneró, el que les ha dado la nueva vida, los va a perfeccionar. Esa es la santificación, los va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Querido hermano, no estamos solos.
El mismo Espíritu Santo que dio la valentía a los verdaderos apóstoles durante el tiempo de la iglesia primitiva para que ellos mismos fuesen mártires, es el mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. El mismo Espíritu Santo que los fortaleció a ellos es el mismo Espíritu Santo que está dispuesto para fortalecerte a ti. El mismo Espíritu Santo que los guió a ellos es el mismo Espíritu Santo que te guía a ti, hermanos. No es un diferente espíritu. Pablo fue verdaderamente claro. En un mismo espíritu todos hemos sido bautizados y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El mismo espíritu que con amor eterno los amó a ellos, con el mismo amor eterno te ha amado a ti, hermano, hermana, que le perteneces a Cristo. Tanto te ama Dios, hermano, que hará lo necesario en tu vida para que seas puro, para que seas santo delante de Él. Al ver las evidencias escriturales de los regenerados, bautizados y sellados por el Espíritu, ¿te identificas con ese pueblo, hermano? ¿Puedes testificar a un nivel personal de la obra regeneradora que el Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo en cada uno de aquellos que verdaderamente le pertenecen? Si no es así, hermano, tu eternidad está en peligro, pero no tiene por qué ser así. La palabra de Dios claramente nos enseña, hermanos, que Dios a nadie rechaza que se acerque a Él con un verdadero arrepentimiento y humildad en su corazón. El Salmo 51:17 claramente nos enseña que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No hay corazón, hermano, que se humille, no hay corazón contrito que se acerque delante de Dios y que Dios le rechace. De eso téngalo por seguro, hermano. No hay persona que se vaya a acercar a Dios con un verdadero corazón contrito y humillado y que Dios le vaya a rechazar. La promesa divina es que solo toda aquella persona, hermano, que se humille, que se presente con la condición verdaderamente en la que se encuentra, Dios no le va a despreciar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que reconozcamos nuestras transgresiones delante del Dios santo y justo, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y ese arrepentimiento, querido hermano, será manifiesto si es genuino, si nos apartamos de lo cual nos estamos arrepintiendo. Porque de nada nos sirve decir que nos arrepentimos y continuamos en la misma práctica de la cual aparentemente nos estamos arrepintiendo. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento genuino incluye apartarnos de todo aquello de lo cual nos estamos arrepintiendo. A la vez, hermanos, debemos de creer que alguien ya recibió el juicio, la cadena que nosotros merecíamos. Alguien que, como la palabra de Dios dice, que no conoció pecado, por ti y por mí se hizo pecado. Y para las demás personas que reconocen esa lucha interna, querido hermano, esa es la marca distintiva de que estás vivo espiritualmente. Es la marca distintiva de que has sido regenerado, de que has nacido de nuevo. Sigue adelante, hermano. En Cristo y su Espíritu Santo encontramos cada una de las cosas que nosotros necesitamos hasta pasar la línea final, sea el tiempo que Dios nos ha llamado a su presencia. Dios no nos ha regenerado, querido hermano, para dejarnos en esta tierra y que nosotros figuremos de qué manera vamos a llevar a cabo la obra. La palabra de Dios es demasiado clara. Aquel que comenzó en nosotros la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Continúa esforzándote, hermano. Continúa peleando con cada una de esas áreas en tu propia persona que frecuente y continuamente se continúan rebelando en contra de la voluntad de Dios. Pelea con tu propia carne, como decía el apóstol Pablo. Ve la miseria de ese viejo hombre que lamentablemente continuamos cargando en las espaldas de cada uno de nosotros, pero glorioso es aquel día, querido hermano, en el cual
Este cuerpo de pecado y de carne será cosa del pasado. Como dijo un predicador, cuando eso pase, hermanos, la tierra será el único infierno que nosotros los escogidos vamos a conocer. Pero lamentablemente, de la misma forma, la tierra será el único cielo que los perdidos van a conocer. Porque el momento que pasemos esa línea final, la de la eternidad, todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que han sido bautizados, vamos a entrar en la eternidad. El pecado con el cual continuamos batallando hasta el día de hoy verdaderamente será cosa del pasado. Pero como hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad, la facultad de entrar al reino de Dios, como nuestro Señor Jesucristo claramente le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es imposible que tú entres al reino de los cielos si no has nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, es necesario ser regenerado. Y para cada uno de nosotros que nos identificamos con dicha ilustración, vean lo que dice Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos, vean el lenguaje que usa Pablo en esta carta a Tito, porque nosotros también éramos, tiempo pasado, en otro tiempo, ¿qué éramos? Éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Vivíamos en malicia, envidia, éramos aborrecibles y nos aborrecíamos los unos a los otros. Pero el lenguaje en tiempo pasado es verdaderamente claro, hermanos. Antes de que fuésemos regenerados, antes que naciésemos de nuevo, éramos este tipo de personas. Es el tipo de persona a la vez, hermano, que nos rodea, que aún no ha nacido de nuevo. Ese tipo de persona es un tipo de persona insensato, rebelde, extraviado. Pero la palabra o la frase que más claramente describe la identidad es que dice que son esclavos de concupiscencias. Son completamente esclavos al pecado, por lo cual lo que la carne les pide, eso les dan. El viejo hombre, el carnal, el no regenerado, el que no ha nacido de nuevo, de esta manera vive. Y si nosotros hemos nacido de nuevo verdaderamente, si nosotros hemos sido regenerados, de esa manera vivíamos. Pero vean lo que dice el versículo 4, porque esto es verdaderamente glorioso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, como dice el versículo 5, hermanos, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero pongamos atención a la siguiente parte: por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos ha salvado, hermanos, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su infinita, grande misericordia. Pero enfatiza Pablo por el lavamiento de la regeneración. El momento que hemos sido regenerados, hemos sido lavados, ahora somos una nueva criatura por la renovación en el Espíritu Santo. Y por la santa y maravillosa misericordia y gracia de Dios hemos sido salvados. Pero vean lo que dice el versículo 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una secuencia de eventos, hermanos, que Pablo repetidamente presenta en este capítulo 8 de Romanos. Que el tema principal, como es la serie que hemos estado estudiando, es viviendo en el Espíritu. Pero para empezar, hermanos, es imposible vivir en el Espíritu si no hemos sido regenerados por el mismo Espíritu. Para que nosotros podamos vivir en el Espíritu es necesario que primero seamos regenerados por el mismo Espíritu. Y con esto voy a terminar, hermanos, que es la evidencia más clara.
que la palabra de Dios nos enseña de una secuencia de eventos de principio a fin en la vida de cada uno de sus escogidos. Acompáñeme a Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 29 en adelante. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué hemos sido predestinados? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos ver, hermanos, de principio a fin la obra de Dios en la vida del creyente. Todo aquel que le pertenece, la palabra de Dios dice que hemos sido conocidos desde antes. Desde antes que incluso, querido hermano, hermana, fueses formado en el vientre de tu madre. Dice la palabra de Dios que desde antes nos había conocido. Y desde aquel entonces que nos conoció, dice la palabra de Dios, que nos predestinó. Esa palabra asusta a muchos hoy en día. Pero querido hermano, nosotros hemos sido predestinados. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo, hermano. Dios es justo. Dios aborrece el pecado. Si tú le perteneces a Cristo, querido hermano, querida hermana, has sido predestinado para que seas igual de santo, para que seas igual de justo que el Hijo. Y para que sea, como dice la palabra de Dios, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que ha predestinado, nos ha llamado. Y a los que llamó, a estos justificó. El momento que tú te arrepientes, querido hermano, tus culpas, tus deudas son puestas en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ahora el Dios Padre nos considera, estos son justos. Pero a los que justificó, hermanos, a estos también glorificó. Hoy en día nos encontramos en la parte de la santificación, en el orden cronológico de la obra salvadora de Dios en la vida del creyente. Pero la culminación final, hermanos, es lo que menciona Pablo al final del versículo 30. A estos también glorificó. ¿Qué es la glorificación? La glorificación, querido hermano, es cuando abandonemos estos cuerpos de muerte. Seamos revestidos, como dice el mismo apóstol Pablo, de inmortalidad. Nuestros cuerpos serán completamente diferentes en aquel entonces. Ya no habrá más pecado. No solamente ya no habrá más pecado, sino que la palabra de Dios nos enseña, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Las cosas que hoy en día, querido hermano, agobian tu alma, en aquel entonces serán cosas del pasado. Pero para que nosotros seamos partícipes de esa grandiosa y magnífica promesa, es necesario que hayamos sido en primer lugar regenerados. Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta oportunidad por tu palabra, Señor. Tu palabra que nos limpia, tu palabra que nos purifica, tu palabra que nos santifica, tu palabra que nos guía a toda verdad. En esta oportunidad, Señor, hemos aprendido de la obra, Señor, de tu Espíritu Santo en la vida del creyente. Tu palabra nos enseña que tu Espíritu Santo nos regenera. Es un cambio drástico de un tipo de criatura a otro. La criatura antigua se deleitaba en el pecado, podía permanecer en él, deleitándose en él. Pero esta nueva criatura regenerada, la que ha nacido de nuevo, no se puede complacer en el pecado. Tu palabra claramente nos enseña: lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Señor, delante de ti nos encontramos un pueblo que tú has redimido a precio de sangre. Y posiblemente en medio de nosotros se encuentren personas, Señor, que aún no han nacido de nuevo. Tú lo conoces, Señor. Yo te pido en esta oportunidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo convenciéndole de pecado,
que le revele la condición actual en la que se encuentra. Que hagas tu obra en el corazón de esa persona, Señor, pues sabemos que si no existe esa intervención divina, es imposible que un hombre venga a ti, Señor. Claramente tú decías, Señor, que nosotros hemos ido porque el Padre nos ha escogido primero. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, revelando la mortandad. Si es que en medio de nosotros se encuentran personas muertas en sus delitos y pecados, revélate a ellos, Señor. Que ellos puedan ver, Señor, la justicia en la cruz, para que al momento que creen, sean regenerados por tu Santo Espíritu. Como decía tu siervo Pablo, he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura, Señor. Una criatura que tu Espíritu Santo continúa santificando desde el momento que nos ha regenerado. Y nos continuará santificando hasta aquel día glorioso que nos presentemos delante de ti, Señor. Clara es la promesa, aquel que ha comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de tu venida, Señor. Gracias te damos por la obra de tu Espíritu Santo en la vida del creyente. Anhelamos, Señor, desesperadamente aquel momento glorioso en el cual estos cuerpos de mortandad, Señor, sean glorificados. En el cual, como decía tu siervo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, hablándole a la muerte: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues para aquellos que han sido regenerados, aquellos que han nacido de nuevo, ya no hay muerte alguna, Señor. Tú nos has vivificado, no por obras de justicia que hubiese en nosotros, sino por tu infinita gracia y misericordia que has demostrado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa magnífica y maravillosa obra de salvación en la vida del creyente, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificarnos cada vez más y más, pues tu palabra es verdaderamente clara. Sin santidad nadie verá al Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a vivir bajo las mismas normas que tú has estipulado en tu santa y bendita palabra. Todo esto te lo he pedido en el nombre de nuestro amado y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.